La sed y el agua. La sed y el agua. Se manchó el sillón y terminaron prendiendo fuego la casa, ¿no? Queda usted investido en calidad de presidente de la República. Tan común no es. Usted No, bueno, ahora soy presidente de la República, pero soy bastante normalito. En el entorno menos visible del presidente empezaban a procesarse dos tramas oscuras. Hay polémica en Uruguay después de la captura de Alejandro Astesiano, jefe de custodia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou por un aparente fraude con pasaportes. Sebastián Marcet es el supuesto gran facilitador. Dos nombres desconocidos para la mayor parte de la ciudadanía. Dos causas judiciales. Debes saber el nombre de la empresa de este hombre y cuanto antes tiene que conseguir 4 tipos. Fue una cosa totalmente espontánea, que todos los que estaban ahí sabían que lo que estaba diciendo no era así. Nosotros cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraba antecedentes penales. Ninguno. ¿El presidente no sabía que usted había tenido todas esas declaraciones y había sido procesado? Es lo que sabía. ¿Por qué lo negó? Política. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y sí, estábamos compartiendo el tráiler del documental del facilitador referido al caso Astesiano, y estamos con su autor, periodista de larga data, periodista de La Diaria, pero que a su vez se tomó un año amigos, para algo increíble, que en Uruguay se pueda investigar, ¿no? Que pueda vivir un periodista solo investigando, cosa que si lo logró es un éxito, y si lo logró para el medio, felicitaciones. Pero lo lograste, ¿no, Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad, gracias al diario, ¿no? Claro. Un poco el diario sí hizo como una apuesta. La Diaria. El diario La Diaria, sí, que yo empecé cubriendo el caso ahí en septiembre de 2022, cuando cayó detenido. Un poco lo agarré al caso, lo trabajé mucho para el diario, pero después tuve sí la suerte de poder, bueno, ahí también con la editorial, que en un momento me contrató, digamos, para hacer el libro, y tuve bastante... Se dieron Se alinearon varios astros. Varios astros, sí. ¿no? Por suerte, sí. ¿Y fue un año de verdad, un año entero? Y bueno, sí, en realidad de trabajo fue más, porque septiembre de 2022... El libro yo lo publiqué en junio de este año, y sí, el documental, se fueron dando en paralelo algunas cosas, ¿no? Entre la publicación del libro, la idea del documental ya estaba en marcha. El documental también incluye lo que fui publicando en el diario sobre el caso Marcet, que es un caso que trabajamos en la diario, pero trabajaron un montón de colegas también en varios medios. Sí, en realidad son los dos. Es un documental que está focalizado en la torre ejecutiva, digamos, en 2 pisos diferentes, pero en la torre ejecutiva al fin. O sea que en lugar de facilitador podría llamarse torre ejecutiva. Sí, te diría que o la torre. Lo que unifica los dos casos, que en un momento pensamos, incluso nos planteamos alguna hipótesis durante la investigación de que podían estar más vinculados por temas de Dubái, pasaportes, había hilos en común, pero en el fondo lo que termina siendo central, lo que unifica son los dos casos que más le pegan al gobierno, y los dos casos que llegan más directamente... Más cercanos. Más cercanos a la calle Pou también, ¿no? Te diría tal vez que el caso Astesiano un poco más que el de Marcet, pero... Sí, pero... Sí, con consecuencias políticas muy importantes que las han sabido manejar, a mi entender, muy bien. Sí. Porque en realidad cuando hay movimiento de jerarquías, excepto H, ¿no? De jerarquías, el propio canciller, sí, pasan a otro puesto. Sí, o bueno, la Fluff mismo, que es como otro personaje que en el documental aparece. También va a estar siempre ahí porque él es tercerizado en su trabajo. Pasa a ser jefe de campaña de Delgado. Claro. A trabajar muy cerca de Delgado en la campaña. Claro, sí. Me parece que de cualquier manera el gobierno lo manejó bien hacia sus propios intereses, porque eran denuncias muy fuertes. Sí, de hecho, en el documental un poco parte del espíritu es como ir reconstruyendo el manejo público
tanto a nivel de las conferencias de prensa o lo que se dijo en el Parlamento. Sí, yo creo que los dos casos, que tampoco es que no es un tema que este gobierno lo hizo, cuando estallan estos problemas, cualquier comité de crisis lo trata de manejar, pero lo que intentábamos ver, como esto fue muy episódico, digamos, fueron un montón de sucesos que fueron dándose en diferentes meses. Eso hay como un rato ahí entre que estalle una bomba, que sale publicado y que el presidente sale a hablar, que seguramente se resuelve muy bien qué decir. Claro. Y después resulta que los hechos siguientes demuestran que en realidad muchas veces las cosas no son tan así como se dijeron en un momento. Y jugar con eso fue como también un poco el objetivo, ir mostrando lo que sucedió, los hechos en sí, pero también lo que se fue diciendo sobre los hechos. Claro. Y yo creo que muchas veces el gobierno, de hecho, en el caso de Marcet más claramente, se termina enredando más con el manejo del problema, que de hecho hay una causa abierta por el tema de la destrucción de documentos públicos, que por la cosa en sí, que ya de hecho está cerrado. Está cerrado a nivel de fiscalía. Sí, porque el pasaporte había que dárselo igual. Sí, igualmente Machado en su dictamen dice que hubo, de alguna manera critica lo que se dijo. Creo que ahí lo más complejo es lo que se dijo en el Parlamento, como lo que después mismo H denuncia un poco, ¿no? que fue al Parlamento a decir que no se sabían ciertas cosas, que en realidad las sabían. Pero claro, desde el punto de vista penal eso no tiene ninguna connotación y eso simplemente Machado lo deja explicitado como al momento de decir que no logró demostrar que había algún delito cometido. Claro, con el tema del pasaporte. Pero yo dudo que me presento, estoy en el exterior y digo, un pasaporte para mí no creo que me lo den así, sin más trámite, ¿no? Sí, Tiene que haber mucha influencia allí de varios sectores, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que una enseñanza en todo caso, y más allá de este gobierno y más allá de Marcet en particular, es que hay ciertos poderes fácticos como el narcotráfico que manejan un nivel de recursos, manejan un nivel de incidencia en la política y en muchas resoluciones que se pueden tomar a nivel administrativo de gobierno que los ciudadanos comunes estamos lejos de conocer en su dimensión total, digamos, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que no quedan en registro de WhatsApp, que no quedan en registro de llamadas, pero de alguna manera terminan. Si vos mirás todo el episodio de Marcet, es increíble cómo desde que él empezó en 2013 a operar en Uruguay, es como una larga secuencia de hechos de corrupción policial y de corrupción, de cosas que no se explican. Que vos decís, bueno, ¿cómo este tipo logra salir de un caso de homicidio como el que tuvo en 2018 y de repente termina siendo un gerente de la hidrovía, un guacho que salió de ahí de Piedras Blancas, ¿no? O sea, hay como yo creo que en ese caso hay un montón de cosas para explicar independientemente del problema político, ¿no? De cómo el narcotráfico genera estas figuras y cómo se interacciona con la política. Yo creo que ahí hay una línea de investigación interesante para adelante, que la política siempre tiende a decir que el narcotráfico todavía no la infiltró, pero después vos ves las cifras que manejan. ¿Todos los partidos? Y creo que hay a veces un reflejo de la clase política en general, de decir, acá no nos tocan, pero en realidad después es la misma clase política que no blanquea los números de su campaña, ¿no? No sabemos cómo se financian los partidos políticos en Uruguay. Es un debe. Sí. Es un debe del sistema, no es para partidizar. Y si pasa en todos lados, si pasa acá cerca en el barrio, pasa en Paraguay, pasa en Bolivia, que la política está totalmente infiltrada por el narcotráfico, y si Uruguay se ha convertido en un lugar tan clave para la salida de cocaína para Europa, yo no le descartaría mínimo. O no pondría esa cosa, bueno, nosotros estamos como uruguayos, estamos vacunados contra... Porque hay muchas cosas que le dijimos que sí se suponía que estábamos vacunados, pienso, no sé, las tasas de homicidio, el sicariato, un montón de fenómenos que eran latinoamericanos. Sí, pero de allá, de los otros. Y después llegaron, se instalaron, así que pensar que... Hace poco salió un informe de la Fiscalía Paraguaya que decía que Marcet, la organización de Marcet entre 2020 y 2021 le incautaron 17 toneladas de cocaína. Le agarraron 17 toneladas de cocaína, que son unos 4. El valor de mercado son casi 450 millones de dólares. Y si eso vos lo multiplicás por 10, que es la cuenta que hace la policía que cada uno pasan 10. Pasan 10, son 4.000 millones de dólares. Varias deudas externas, ¿no? Sí. Que eso no significa que todo se lave acá en Uruguay, pero si Uruguay se está convirtiendo en un país de acopio, si la logística en torno al puerto se entra a mover vinculada a estos intereses, ya entra
¿Te acordás lo se que infiltra decía en la economía, en el fondo. el presidente, claro, el presidente Santos de Colombia, cuando toman medidas muy fuertes contra el narcotráfico, él decía que era un colchón de agua. Cuando tú apretás en un lugar, se expande hacia la otra zona, ¿no? El efecto globo. De hecho, ahora estaban diciendo ese efecto globo. Para esta discusión que hubo de los escáneres, hay gente de prefectura, ponele, que también está muy cerca del control del narcotráfico, que advierte que, bueno, voy a decir, bueno, ¿solucionás todo poniendo escáneres en el puerto? Y no, porque seguramente, como ya sucedió hace poco en las costas de Rocha, va a haber barcazas que van a querer contaminar un contenedor en alta mar. O sea, pasó el escáner, pero siempre el narcotráfico en esas cosas, el crimen organizado. O sea, que la carga la ponen en alta mar. Y apareció hace no tanto en Rocha, se había dado vuelta una lancha y apareció en bolsa de cocaína en la playa, que da la pauta de que había... Que ahí también tenés que pensar, bueno, y la empresa naviera no sabe que van a subir. O sea, por lo mínimo la duda tenés que... Porque a veces tenemos como una imagen del narco como una cosa muy vinculada a cierta estética. Y cuando hablamos de narcotráfico en Uruguay estamos hablando de empresarios del mundo de la logística, del mundo del transporte, que tienen intereses, que saben a qué hora meter un container en el puerto, que saben a quién tocar para poder meter un container en el puerto. Estamos hablando de gente que son casi que a veces modelos de cómo tiene que ser una persona exitosa, ¿no? Claro, el éxito pasa por ahí. Yo creo que esos son debates interesantes y la política, para mi gusto, a veces tiene como una visión un poco, esa autopercepción de que acá no... Edulcorada. Sí, porque no hay manera de saberlo aparte. Te pueden infiltrar a nivel de un tablado, no sé, un acto chico en un barrio que no sabés quién lo organizó, o te puede... Cuando aparece plata para la campaña de un donante. Claro. Y vos no podés decir si no sabés de dónde viene ni cómo... No. Sí, son fenómenos preocupantes. Muy preocupantes. Lo cierto es que también tiene una base social que favorece en Uruguay, ¿no? La falta de empleo, la falta de recursos, todo eso que en poblaciones más carenciadas es un motivo de infiltrarse o de trabajar en eso. Sí, de la educación, tiene que ver, son fenómenos que tienen que ver más con... en el caso de Marcet, a mí me pasó hace un tiempo que empecé como a investigar también eso, la trayectoria de vida, de tratar de explicar... ¿Cómo termina ahí? Claro, cómo ¿Él no fue jugador de fútbol? Sí, por eso, pero si vos ves como antes de eso, él en un contexto, claro, un abanderado de la uruguaya, ¿no? De una escuela, un tipo destacado, muy querido por sus maestras, por sus vecinos, un niño que de piedra blanca, ejemplar. Que era, y que nadie sospechaba que podía terminar siendo lo que fue. Pero después vos entras a reconstruir un poco más de ese contexto de post-crisis, de qué le dice la sociedad a un muchacho que se está criando ahí, que empieza en el liceo, que quiere de alguna manera tal vez irse de ese barrio y muchas veces quizás el mensaje que le damos es que, bueno, podés hacer, si querés salir de esta situación y de esta carrera un poco que el destino tiene marcado para vos, tenés que ser un futbolista o narcotraficante. Y capaz que le llegó un poco eso y tal vez le debe estar llegando hoy en este momento ese mismo mensaje a muchos gurises. Nosotros entrevistamos a un filósofo que nos marcaba precisamente el desgano de los chiquilines, de los estudiantes, ¿no? Secundaria, y cómo esto era un motivo de atracción. Por supuesto, no sé en qué ámbitos, qué barrios, no lo sé. Pero eso sí es así como vos decís. Hay una serie que trata de estos temas, se llama The Wire, tiene unos años ya. ¿Cuál? The Wire, La Escucha, que es como sobre el crimen, es sobre el tema de corrupción policial y crimen organizado en Baltimore, pero hay una temporada que es específicamente sobre la educación. Y está bueno cómo estos fenómenos en realidad hay que vincularlos a eso. No hablarlo solo desde lo policial. Claro, porque lo que pasa es que, claro, por las fallas de la educación, pero la falta de fortaleza, ¿no? Pero lo que yo más me acuerdo es de que Marcet, cuando sale en Santo y Seña,
lo que dice que la cárcel fue una universidad para él. Sí. O sea, ¿con qué otro anuncio bajás ese? Eso es otro tema interesante porque es como una falla, ahí sí ya más claramente sistémica y del Estado más directamente, porque Marcet cae en 2013 con una carga de marihuana que venía el tío de Horacio Cartes, se llama Papacho Cartes. Sí, Papacho. Claro, lo agarran y a un tipo que ya te digo tenía estas características, de alguna manera se había contactado con corta edad, con algún esquema de tráfico entre Paraguay y Uruguay, de avionetas, ya algo, no era narcomenudeo, ¿no? Estamos hablando de... Y así todo, por alguna falla que claramente de la inteligencia carcelaria mínimo, Marcet termina, como era un crimen internacional, termina en un módulo del penal de Libertad, que se llama La Piedra, es bastante conocido, que es donde van justamente los narcos internacionales, los narcos que cayeron en Uruguay pero están cumpliendo condena acá. Y sí, para Marcet fue un lugar clave de contactos. O sea, el Estado uruguayo lo metió a este muchacho con estas características, con avispado, como te decía. Sí, inteligentísimo. Y lo metió en un lugar donde claramente se dieron cuenta, ahí había gente de la Mafia de los Balcanes, de la Grandeta, del PCC, de los grupos grandes que operan en Uruguay. Y claro, y ahí o sea, si hay que explicar cómo da el salto de Uruguay a ser, como lo bautizaron en algún momento, gerente de la hidrovía, seguro que esa etapa de la cárcel fue clave. Y esa etapa de la cárcel es una falla del Estado uruguayo. Sí, yo me acuerdo que entrevistando cuando era senador, no había renunciado todavía a Carrera, y que él había estado tan involucrado en el Ministerio de Interior, cuando yo le pregunté sobre este tema específico al que tú haces referencia, él me dijo, yo estoy convencido que hay que exiliarlos a los capos que caen yo no sé cuán posible es eso, no lo he investigado como para saber si hay que legislar, si están las leyes para eso, porque fue muy contundente. Habrá dicho tal vez por el caso de González Valencia, de Moravito. Moravito. Bueno, González Valencia de hecho fue extraditado. Yo ahí no sé, no soy especialista en términos más legales. Claro, jurídicos. Pero claramente en el caso de Marcet esos contactos lo explican y seguramente o sea, tal vez se puedan, sin llegar a ese extremo, decir, bueno, porque no sé si siempre se puede extraditar a un capo o si cayó acá las leyes uruguayas. Me llamó la atención, no me acuerdo en aquel momento qué explicación me dio. Mínimo aislarlo, tal vez de generar o de formar nuevos cuadros, si querés, para... Sí, de dirigir desde ahí, ¿no? Sí, eso es otro tema, a veces también que hoy, a veces creo que se discute poco el hecho de manejo de tecnología desde adentro de la cárcel, está bastante naturalizado, y también es un tema no de gran corrupción policial, pero sí de pequeña corrupción policial, de acercar teléfonos celulares, y que seguramente si sos un capo narco tenés muchas más posibilidades de corromper a funcionarios para que te acerquen un teléfono. Y hoy por hoy, si vos tenés un aparato logístico armado de transporte para sacar cocaína del puerto, no es que tenés que estar en el puerto, lo podés hacer con un teléfono. Entonces, podés estar en Albania. Claro. Es un tema bien interesante. Hoy hablábamos, anteriormente estábamos conversando sobre lo que le cuesta al Estado uruguayo mantener un preso y cuánto le cuesta un alumno en la escuela o en el liceo, ¿no? Y un preso le sale $1.500 y un alumno aproximadamente, ¿no? $300. Y uno dice, es una inversión rarísima, ¿no? Sí, eso es preocupante la situación de las cárceles. Creo que más allá de quién gane las elecciones, hay una bomba que está por explotar ahí, que no tiene nada que ver con lo partidario. Yo creo que el próximo gobierno, no sé, creo que estamos de acuerdo, sea del color que sea, va a tener varios temas, ¿no, Lucas? Varios temas fuertes que resolver. Este es uno. Ese es uno. Porque, de hecho, y esto tiene que ver también con lo poco que he logrado avanzar con el tema de Marcet y sus vínculos. Si vos mirás, hoy la principal organización de narcotráfico que opera en el Cono Sur es el primer comando de la capital. Hay quienes piensan que Marcet tiene vínculos con ellos, generó algún vínculo. El primer comando de la capital tiene una característica... Es brasilero. Es brasileño y creció, o sea, se formó en las cárceles. En realidad,
su razón de ser es sindicalizar presos de alguna manera, ¿no? Sí, como un gremio. Claro, bueno, estás preso y la organización financia a tu familia hasta que salga, ahí como se fideliza, digamos. Y está claro, aparte que el PCC, sobre todo en cárceles de la frontera, hay muchos integrantes del PCC presos en Rivera o en otros departamentos, y también es probable que en las cárceles uruguayas de acá, de la zona metropolitana. Y entonces muchas veces se pregunta, bueno, el PCC, seguramente con muy pocos recursos para el dinero que maneja, podría tener su propio ejército si un día resuelve sindicalizar a los presos uruguayos, porque además están, como se dice, a punto caramelo en las cárceles para eso, lamentablemente. Hay una de las personas que más ha estudiado estos temas, que es Juan Pablo Luna, Sí. es un uruguayo que vive en Chile, y yo lo he escuchado decir, y creo que tiene un punto, por lo menos como hipótesis, me parece muy interesante, que él razona esto mismo y dice, agrega, que el PCC, si no lo hizo, si no tiene su ejército privado con presos uruguayos, digamos, es porque Uruguay sigue siendo un país muy interesante para el PCC para lavar dinero. Entonces, el razonamiento que seguramente estén haciendo en el PCC es, si esto, ¿por qué pasa? Si vos armás ese ejército, sindicalizás, como se dice, es posible que a Uruguay le pueda pasar algo como le pasó a Ecuador, que en Guayaquil en muy pocos meses se desmadró la situación, se escapó la válvula de la violencia y eso tiene que ver muchas veces con esto cuando las organizaciones deciden enfrentarse con el Estado desde su mano a mano. Mano a mano, claro. Y claro, y si ese nivel de violencia tal vez generaría un caos tal que Uruguay dejaría de ser atractivo para lavar plata. Y no me parece tan disparatado, no sé, por lo menos plantearlo como inquietud, yo creo que es sano. Sabés que, Lucas, que hace tantos años, me estoy acordando ahora, yo advertía, yo estaba en el 5 en ese entonces con la Sede del Agua, que ya estaban en Uruguay los maras. No originariamente, esto que vos decís, Sí. que se sindicalizan, se copian estrategias, ese tipo de cosas. Sí, está todo mucho más conectado y seguro que de hecho en Paraguay, para ir a otro ejemplo cercano, está claro que hay una disputa en las cárceles paraguayas donde el PCC ya manda y donde el vínculo del PCC con la política y con el Estado seguramente sea mayor que acá. Y si pasa ahí tan cerca, estamos hablando de 1 hora y media de avión, no Nada, sé. sí. Y la misma ruta, está todo muy conectado. Y con una amistad muy, muy, muy cercana de Uruguay con Paraguay, ¿no? Sí, hay mucho vínculo. Digo, por lo menos creo que siempre ha sido muy cercana, pero creo que ha aumentado un poquito más. Sí, ahí sí, creo que si alguien hace un día la historia completa de todo, tiene que arrancarla más bien en el 70. Hay un vínculo permanente con los gobiernos. Stroessner y Bordaberry tuvieron vínculos estrechos y que implicaron no solo sintonía política, sino también muchas veces entrega de tierras en Paraguay. Hay muchos uruguayos que todavía tienen tierras en Paraguay. Hay un vínculo, sí, y es muy político ese vínculo. No es solo... ¿La señora de Marcet sigue presa o no? Sí, está presa. Yo pensé que era un doble, te digo, porque Sí. son tan inteligentes para moverse. Yo digo, no, Está presa. era alguien idéntica. Y hay otro caso de alguien que cayó preso y fue extraditado a Estados Unidos, que no digo que el de la esposa no sea relevante, pero de otro uruguayo que vivía, hablando también de los vínculos con Paraguay, de Leonardo Santoro Vasallo. Es un uruguayo empresario que era el principal el que más articulaba el tema del lavado de dinero de la organización de Marcet, y fue extraditado a Estados Unidos hace poco. Que ahí eso me parece un dato interesante porque Estados Unidos, con Paraguay en particular y con el gobierno de Cartes, tiene como claramente puso la mirada ahí, y me parece que lo de Santoro Vasallo puede tener que ver con eso. ¿En qué sentido? Que vos decís que Estados Unidos está presionando contra el narcotráfico. Bueno, ellos yo creo que sí, la DEA siempre está muy atenta. Si te llevas por la serie, la DEA está tan involucrada en una cosa como en otra. Es cierto, creo que eso, y también es cierto que en este momento el tráfico
la ruta de tráfico tiene más destino a Europa que a Estados Unidos, ¿no? O sea, si no, creo que empezó como a bajar y el destino final es Europa, que eso tal vez implique que Estados Unidos no tenga la atención tanto en el ingreso de cocaína a su país o de cocaína boliviana a su país y que siga más atento a lo que pasa con Colombia y México y la ruta más tradicional, claro. Pero sí es evidente que con Cartes y con los negocios de Cartes, que muchas veces tienen que ver con lavado, y ahí no es solo que uno pueda decir libremente que el conglomerado de Cartes tenga que ver con narcotráfico, sino más bien que es con las tabacaleras y con la exportación de cigarrillos de contrabando y esquemas vinculados a eso. Creo que ahí sí tiene una atención. De hecho, este uruguayo que te digo, Santoro Vasallo, que está declarando en estas semanas en Virginia, en el estado de Virginia, a él se lo imputa, digamos, por su vínculo con el avión iraní, de tripulación iraní-venezolana, que ese sí está claramente vinculado a Cartes y a la empresa de Cartes. Nunca entendí cómo fue eso del avión. Y ese avión, bueno, que no logró entrar acá. Pero, y se lo quedaron los argentinos. Y terminó en Paraguay. Y este uruguayo que está declarando en Estados Unidos está imputado por haber sido el que tenía una agencia de turismo en Ciudad del Este. Es una familia de uruguayos que está hace años allá. Y que además cayó en la operación Ultranza, la de Marcet. Y bueno, yo creo que sería muy interesante ver qué está declarando, pero no me parece menor que esté en Estados Unidos y que creo que la mirada de Estados Unidos tiene que ver más con eso, con la posibilidad de que algunas organizaciones, no sé, más cercanas a Irán o a Hezbollah, creo que la mirada va por ahí. Y de hecho, con Cartes... Es eminentemente política, más política que sí, estratégicamente... Sí, no sé si solo narcotráfico, sino de ver otras cosas y otros vínculos. Cómo se vinculan, ¿no? Sí. Y el tema de Astesiano te llevó también muchísimo tiempo. Este tiempo que decimos que te llevó 1 año y algo. Ahí va, sí, ahora estoy más como entusiasmado con este otro tema porque estoy haciendo otro libro que capaz que... sobre Marcet. No, bueno, estoy viendo que capaz que tiene más que ver con esto. Me interesan últimamente más los temas estos de narcotráfico. Claro, porque ahora te metiste en una cosa bien pesada, ¿no? Sí, el de Astesiano yo lo publiqué y toca algunos temas vinculados a esto, pero muy lateralmente. Me parece que es un caso más de corrupción en todo caso. Aunque sí quedan algunas interrogantes más vinculadas a lo internacional. Por ejemplo, creo que no se ha respondido todavía a qué hacían estos rusos en Uruguay, para qué querían los pasaportes, qué tipo ¿Desde cuándo? Porque también se expandió la sospecha hacia atrás, ¿no? Hacia gobiernos del frente, que esto ya estaría pasando. Ahí hubo también, viste, ese es otro ejemplo de a veces cuando las discusiones se partidizan de mala manera, porque es como que se fijó, o sea, uno en vez de preguntarse, bueno, ¿qué son? Gente vinculada a la inteligencia rusa, son, no sé, vienen a Uruguay a lavar dinero. En vez de responder esa pregunta, como que quedó eso, 2013, si son de 2013 y 2020, son tuyos, y si es 2020 para adelante, son tuyos, ¿no? Ajá. Lo mismo con el narcotráfico pasó un poco eso, cuando alguien salta a la discusión de Marcet y cómo impactó en este gobierno, enseguida es Moravito. Siempre, y es como que entras en ese juego y no... Como en el empate, ¿no? Sí, eso lo veo como algo peligroso porque me parece muy funcional a veces a la... Esto te digo, creo que el Estado uruguayo todavía, ni la Fiscalía, ni el sistema político... Reacciona. Sabe por qué estaban estos rusos acá. Si era por lavado de dinero, si eran espías, si eran... ¿Nadie investigó? Creo que ahí falta responderlo mínimamente. No digo que no se haya investigado, pero quedó como en un lugar medio secundario... Frente a lo otro, de ver si es tuyo o mío, si es de 2020 para atrás o de 2020 para adelante. Claro, en todo caso, desde afuera parece que hubiera un empate técnico, ¿no? Sí, porque si no se desempata, entonces te da para pensar de que hubo... negocio ya venía de antes. Claro, a veces también es que ciertas discusiones quedan muy reducidas a hinchadas, ¿no? A hinchadas ya muy convencidas que tienen que hacer su ahora juego. acerca de las elecciones inminentes. Y mientras tanto los grandes, o sea, el tema de fondo, digamos, y lo que sucede como problema, que en el fondo el problema ahí sí que es común a los dos casos, es la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y qué fortalezas tenés como Estado para eso, para saber qué están haciendo estos rusos o cómo está pasando la cocaína por el puerto. O sea, y la posibilidad de que el crimen organizado te infiltre al Estado.
Claro. Y eso queda como medio en un segundo plano a veces. Y no hay ninguno de los proyectos políticos que lo plantee, ¿no? Ahí de la parte normativa, yo no tengo muy claro hasta qué punto. Sí veo como ciudadano y como periodista y también como ciudadano, a veces con cierta preocupación, esto de no saber en general de cómo se financia la política en Uruguay. Me parece que ahí hay un problema que también eso es transversal a todas estas discusiones, al avance del narcotráfico, a la corrupción, al papel de los lobistas, que en el caso de Astesiano hay varias líneas de investigación que muestran eso un poco. Y ahora lo que ha saltado últimamente, no sé si estás al tanto, Lucas, es el tema de un chico, un ex racrista Campomar, que con las criptomonedas. Claro. Sí, no lo investigué directamente, pero sí conozco el caso. Sí, inclusive que acá hay granjas de criptomonedas. Sí. Y hay otra hipótesis. Que también toca un poco la política, porque hay un ex senador blanco, ¿no? que ahora no salió electo, casado con una rusa precisamente. Sí. ¿No? Sí, es Sartori. Sartori. Hay una... Que parece que es dueño de la de Florida. Bueno, yo no sé muy bien, voy a ver si me especializo en esto o leo algo. ¿Vos entendés algo de las criptomonedas? Bueno, lo poco que he revisado, sí. Por ejemplo, en el caso de Astesiano hay varios capítulos del libro que rozan ese tema porque de hecho hay una persona que fue la que financió a Vertical Sky, que es la empresa que fue señalada por... la que quería investigar a los senadores Vergara que se comprobó y de hecho fue condenado, un militar retirado de Vertical Sky. Sí. Y ahí hay una persona que financió el armado de eso, que viene de ese palo de las criptomonedas, que de hecho estuvo en reuniones en Torre Ejecutiva con Álvaro Delgado. Eso está relatado en el libro. Y es la persona que puso casi $200.000 para armar esa empresa al principio del gobierno. ¿Uruguay? Sí, se armó en Miami esa empresa, pero la persona que puso el dinero, que prestó la plata para armar esa empresa, que básicamente se armó para ganar licitaciones, ¿no? Fue una empresa que quería operar en el mundo de las compras militares, que terminó lateralmente en este caso espionaje, pero que en el fondo... la empresa que Vertical Skies. Vertical Skies, que fue contratado, ¿la contrataron o ella brindó servicios? Ganó licitaciones en algunos... No, para controlar e investigar sobre Vergara y los senadores Vergara y Carrera. El gerente de Vertical Skies le pide información a Astesiano de estos senadores, que ahí hay otra punta que todavía quedó como a medio camino, y dice, bueno, la justicia terminó condenando a esta persona, a la que le pide, firmó un acuerdo de agrego y reconoció que había pedido información, pero no queda claro quién pagaba eso. Se sabe que había un pago de por medio, de que esa persona estaba dispuesta a pagar por información, sí. Y que en el fondo esa discusión tiene que ver con el puerto, tiene que ver con la lucha entre Montecón y Catón Natí. Hay que ver qué tipo de vínculos tenía Vertical Sky con alguna de ellas. Eso creo que todavía no se exploró. De hecho, ahí creo que un problema es que el celular que nosotros tenemos Astesiano, que estuvo en la causa, solamente tiene las conversaciones de 2022 y no tiene todo lo de 2020, que fue cuando se hizo el acuerdo entre el gobierno y Catón Natí. ¿Porque se borró o porque era otro celular? Porque está en otro celular. Está en uno de los 3 celulares. Hay que ver si Astesiano ¿Y ese eso dónde lo tiene. está? ¿Lo tiene? Y bueno, ¿Que lo tiene? Astesiano, yo creo que cuando habla de la caja de Pandora, o su abogado ha hablado de eso, quizás tenga que ver con eso, con esos aparatos que no se incautaron y Astesiano lo sigue teniendo. Yo no sé, no estoy diciendo que los tenga efectivamente, pero supongo que es una posibilidad que lo tenga Astesiano y que con esa información... la existencia de algo. Sí, y que seguramente Astesiano, por el lugar que ocupaba de todo lo que pasó en 2020, tenía información. Todo lo que pasó en 2020, hablo de este tema de Catón Natí, hablo también del tema de vacunas de Pfizer, de los vínculos con Conmebol, de cosas que pasaron en ese momento por el lugar que ocupaba Astesiano y por el tipo de información que manejaba. Claramente, seguramente sabe qué pasó en esos casos. Y eso sí que está lejos de saberse y de iniciarse en Fiscalía una investigación al respecto. ¿Viste por casualidad esto de TikTok que ha aparecido de Astesiano haciendo unos videitos? Sí, he visto.
De hecho, él ya usaba TikTok, porque en el celular aparecen cosas. ¿Ya? ¿Usaba sí, TikTok? lo usaba y tenía con otro nombre, pero lo usaba. Y yo creo que Astesiano maneja muy bien. ¿La tecnología? Sí, Okay. y más allá, no, maneja muy bien, sabe muy bien. Cuando me dio la impresión, por lo menos, cuando lo escuché hablar alguna vez en la cárcel de Florida, cuando sale y hace ciertos comentarios, él sabe el valor que tiene y lo que genera lo que dice, ¿no? Creo que él lo piensa, no es tan ingenuo en ese sentido y sabe, sabe lo que generó su caso. Él Y lo jugó que en las ligas mayores, o sea que no estaba de casualidad donde estaba. No, yo creo que claramente había un conocimiento de quién era. Y él se manejaría muy bien. Y creo que él, de hecho, el mayor dolor lo plantea en alguna audiencia con el fiscal Romano, sobre todo, que es una audiencia larguísima que yo en el libro utilicé. En el libro y en el documental lo usamos bastante. Ahí él entra, de alguna manera manifiesta su descontento con 3 personas, con Álvaro Delgado, con Luis Alberto Heber y con el prosecretario Ferrés. Manifiesta que le llamaba mucho la atención, estando en la cárcel, cómo esa gente prácticamente se había olvidado de él. Lo desconocía. Y cómo de alguna manera intentaban bajarle el precio, que eso sí tiene que ver con esto de cómo se manejan las crisis, ¿no? Cuando todos lo conocían, y después vos ves que en los chats, sí, evidentemente él tenía un contacto muy directo con todos ellos, con el presidente y con toda la cúpula del gobierno, digamos, ¿no? Y creo que a él le dolía eso, que ir viendo cómo de alguna manera... Pero solamente los últimos que yo he visto están como dirigidos al candidato a la presidencia por el partido, por la Concertación. Sí, no, sí. ¿cómo se llama? Con Delgado él tenía un tema de antes. De hecho, en 2022 hay varios chats en los cuales ¿Se llevaban mal? A una persona, por ejemplo, que se está por juntar con Delgado para una reunión, una audiencia en la torre ejecutiva, le dice, tenés cuidado, le plantea reparos, y sobre todo el episodio que yo creo que fue más sonado, que tiene que ver con los ciudadanos rusos que vinieron a Uruguay. Él aseguró en fiscalía que los ciudadanos rusos que se casaron en el Chuy vinieron a pedido de Delgado, digamos, que Delgado estuvo al tanto, que de hecho venían... Eso no se investigó, ¿verdad? La versión, eso quedó ahí, quedaron las dos versiones. Astesiano plantea que los 2 ciudadanos rusos venían a comprar el frigorífico Sarubi, y que él hizo la gestión un poco con el conocimiento y de alguna manera la anuencia del propio Delgado. Delgado hay una audiencia en fiscalía que Delgado fue a declarar y fue interrogado por este tema, y si bien él reconoce que tiene vínculos con Sarubi, lo cual le da, que es amigo de uno de los dueños de Sarubi, le da cierta verosimilitud al relato de Astesiano, sí niega que haya sido una movida de él, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso quedó ahí, y yo creo que cada vez que Astesiano habla, un poco lleva el tema para ese episodio puntual. Sí, ese ingreso de 2 ciudadanos rusos que parece de película, entraron por la frontera y se casaron, los casó un alcalde en el Chuy, y después se fueron, no se sabe cómo, pero sí ahí estaban las cédulas, tramitaron cédulas, se casaron, hicieron una fiesta en un supermercado, y después estaban averiguando para armar un hub de la hidrovía justamente en la zona de Martín Chico, allá en Colonia. Así que eran grandes inversionistas. Y ahí hay diferentes hipótesis. Algunos piensan que eran gente que estaba haciendo tareas de inteligencia, que estaba por las zonas, ¿no? Chuy, hidrovía, Martín Chico. Que estaba haciendo, ¿para quién? No se sabe para quién. No se sabe. Había uno de ellos que el hombre sí se sabe que había sido militar, lo poco que sabe que en el momento fue militar ruso, y ella, eso sí lo investigamos y en el libro lo detallo, era una persona muy vinculada al mundo empresarial y tenía inversiones de minerales y en muchos lugares del mundo. Pero bueno, son cosas que por ahora seguimos sin saber bien qué hacían esos rusos acá. ¿Cuántas incógnitas, ¿no? Cuántos temas importantes sin que tengan ningún tipo de determinación. Seguramente va a ser muy difícil. Para y el más importante, lamentablemente, seguimos sin saber lo que es cuánto sabía la calle Pou de muchas de estas cosas que Astesiano hacía o que no hacía, porque ahí hay un tema que yo creo que... Pero ahora, ¿la calle Pou no puede llegar a salir senador? Sí,
Eso sí, pero más allá, digo No, en la porque al investigación tener judicial. fueros y todo eso es una garantía para... Sí. Porque no sé por qué otra En razón. los dos casos, en el de Marcetti y Astesiano, yo creo que hay líneas de investigación que llevan adelante tanto Sabrina Flores como el fiscal Alejandro Machado que llegan al presidente. En el caso de destrucción de documentos públicos es evidente, eso yo creo que... No, él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice que pasó por y ahí. cuando sale, saludar. pasó a saludar, pero cuando sale en la conferencia, de alguna manera se pone adelante de la FLUF y dice, no, eso lo hizo la FLUF, pero hizo eso a pedido mío, lo cual de alguna manera lo pone judicialmente. Es imposible pensar que Machado en algún momento no lo cita a declarar para que vaya a aclarar. No sé si veremos en qué condición. Hay un tema que Machado a todos los anteriores los citó como imputados. Y yo creo que en Fiscalía hay algo de que es difícil imputar a un presidente en funciones. Ahí habrá algo de los tiempos políticos y que habrá que ver el año que viene qué sucede. Pero en el caso de Sabrina Flores, por el caso Astesiano, a mí lo que me sigue resultando insólito es que los chats entre Lacalle Pou y Astesiano nunca fueron incluidos en la carpeta. Ahí hubo una decisión que se tomó entre la fiscal Fossati y la presidencia en septiembre de 2022 que llevaron a que nunca fueran incluidos en la carpeta. Y al punto que hace 2 meses la fiscal Sabrina Flores pidió repericiar justamente cuando ella pide repericiar, pide acceder. Lo único que no está periciado del teléfono del Samsung Galaxy son los chats entre Lacalle Pou y Astesiano. O sea, ese pedido claramente indica que Sabrina Flores pide acceder a esos chats. ¿Dónde está ese? Y no se hizo porque no... ¿Dónde está ese teléfono? Y ahora hay un pedido posterior a esta. La secuencia fue esta. Sabrina Flores pide repericiar, la fiscal Mónica Ferrero y el fiscal Juan Gómez dicen no se va a repericiar de nuevo. Me acuerdo que Juan Gómez cuando entró y después se fue... Eso fue a raíz en cierta medida fue a raíz de la publicación del libro, sí. Porque estaba narrado el episodio de Marcelo Abdala, del operativo. Bueno, cuando eso saltó, la fiscal Flores pide hacer una repericia. Sus jefes le dicen que no, lo cual ya es complicado de por sí, porque una fiscal quiere investigar y sus jefes le dicen de alguna manera no investigues. Eso yo creo que ya es complejo de por sí. Pero después, a posteriori de eso, el abogado de Astesiano solicita acceder al aparato, a tenerlo, y la justicia se lo da. Decide devolvérselo. Y la fiscal Flores lo que dice, no, por favor no se lo devuelvan, que quiero tenerlo todavía para ver si puedo seguir con otra línea de investigación y si eventualmente en algún momento cambia la situación de la Fiscalía de Corte, accedo a eso. O sea, en definitiva, para mí esto es un episodio... ¿Ya se lo devolvieron? Estaban en eso, ahora, la verdad que sinceramente no te podría decir sí o no, pero hay un fallo judicial que dice sí, devuélvanselo, y hay un pedido de la fiscal Flores para que no se lo entregue, para que quede todavía en científica. En definitiva, es como una serie de episodios que claramente no es por los $500 que vale ese celular, porque el aparato en sí no vale nada. El honorario de ese abogado sale más caro que ese teléfono. La hora de la sí. Así que cada vez, para mi gusto, hay más señales de que lo que nos dijeron en un principio, que era que esos chats se excluían por un tema de preservar la intimidad de la familia, yo ya no me lo creo. Creo que eso fue otra mentira que se dijo públicamente y de alguna manera, en este caso el presidente de la República ha logrado que esos chats no se conozcan, no estén nunca en la carpeta y que ni siquiera cuando una fiscal pide tenerlos porque considera que tiene que agotar las medidas, como se dice en las investigaciones, para descartar que el presidente haya cometido un delito, logra que no llegue. Lucas, eso para mí es preocupante. Desde la publicación del libro, desde antes de que empezaste a investigar, la publicación del libro y lo documental, ¿has recibido amenazas? No. Yo creo que trabajé con mucha libertad, ya te digo, por un lado con el respaldo del diario. Creo también que todos los periodistas que seguimos el caso de varios medios, en general se trabajó muy bien. Los dos casos, porque te diría, toca temas sí, pero si muy uno compara delicados, ¿no? Para ser justo, si uno compara con la situación, recién hablábamos de Paraguay, lo que puede significar hacer periodismo de investigación en Paraguay o en otros países. Todavía hay una diferencia. Sí, yo creo que es contradictorio con esto que te decía recién de no bajar la guardia, porque capaz que también sucede y ojalá que no, pero
¿Qué quieres decir de seguir investigando? Claro, seguir no, trabajando. ¿No bajar la guardia? ¿Te referías a ti mismo? Bajar la guardia en cuanto a esto de que vos decís, no, acá no pasa. O sea, matan periodistas en Paraguay, acá no. Por favor. Y bueno, y a veces vos decís eso y es parte también del problema. Vos decís, bueno, yo creo que también siento que un caso como el de Marcet es más complejo que el de Astesiano, por ejemplo. ¿Sí? Que investigar narcotráfico es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso que un caso de corrupción, un caso más político, si querés, de corrupción político. Y de... tiendo a pensar que hay que... ¿Le ha interesado a la gente el libro? Sí, yo siento que sí. La editorial también, por otro lado, me ha transmitido que es un... Sí, el documental, más que el libro... Yo lo miro mucho siempre de la perspectiva de la diaria, ¿no? De lo que nosotros tenemos para medir, de qué genera interés y no, y mirando métricas. Y son temas, los dos temas siempre estuvieron entre las notas más leídas del año, son temas que despertaron interés. Claro, pero la diaria tiene un corte que no lo recibe todo el mundo. Y bueno, pero es lo que podemos medir. Claro, es lo que tenemos a mano. Sí, así que... es lo que tenemos a mano. Pero no, yo creo que después fuera de eso también fueron temas bastante centrales en la agenda política, porque después, si vas... Tal vez hay un sector que ya la política en sí le parece poco relevante y que habrá que ver qué porcentaje de la población uruguaya ya está totalmente descreída y ajena a estos temas, que debe haber un porcentaje, pero de lo que sí queda ahora están tratando de ese porcentaje de descreídos ganarlos para... Sí. Creo que igual no. Si eso está, por ejemplo, no sé, representado en un fenómeno como Salle, claro que todavía no estamos en la situación de Argentina, ¿no? Si hay para hacer un paralelismo ¿Cómo? A ver. No, esto de que Salle está en el Parlamento. Claro, de que surjan fenómenos disruptivos, antipolíticos o anticasta, antisistémicos, no sé, que pongan, bueno, que podía pasar porque acá tuvimos gobierno de los dos signos, bueno, y había campo fértil para que eso sucediera, y si bien sucedió y hay un fenómeno emergente, son 2 diputados, tampoco es una... Bueno, 2 diputados en una Cámara que no tiene ninguno de los dos sectores, tiene mayoría. Que seguramente lo puede hacer. O sea que lo pone en un lugar estratégico. Sí, pero comparado en otras situaciones, no sé qué... ¿De otros países? De otros países. No, nada que ver. Por ahora nada que ver. Sí. Siempre caemos en lo mismo, ¿viste? En la excepcionalidad uruguaya y creernos un poco también. Sí, es como que nos contamos a nosotros mismos y nos alegramos y lo festejamos. Capaz que todo llega tarde, ¿no? También puede ser otro. ¿Viste cómo en Uruguay todo funciona? Todo es más lento? Era más lento. Ahora está tomando mucha velocidad todo. Puede ser. ¿Eh? Sí, no sé. Ahí ya estamos en la parte de las hipótesis. Vamos a brindar. Yo por tu trabajo... que se necesita muchos recursos, mucha confianza y mucha valentía. ¿Y tú? Bueno, yo brindo también por el periodismo y por esta invitación que yo soy de Juan Lacase, así que estamos ahí cerca. Cerca. Somos territorios comunes. Somos de los grandes amigos lacasinos. Bueno, felicidad para todos, Cardona, Juan Lacase y todo el país. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La sed y el agua. La sed y el agua.